Lo que hemos visto en la clase anterior tiene que ver con ya las formas del modelamiento causal y en este sentido hemos determinado que existen ciclos y los dos ciclos identificados son el ciclo positivo o de reforzamiento y el ciclo negativo. Ustedes tienen una práctica al respecto de esto para poder entender. No sé si tienen alguna duda para que la absolvamos antes de continuar. Nada, ok. Entonces, el ciclo positivo y el ciclo negativo son algo que se considera ladrillos del pensamiento sistémico, junto con un tercer elemento que se llama demora. Aquí hay un relojito que representa una demora y les daba el ejemplo de que si ustedes sueltan la llave de agua caliente, apenas abran la llave de agua caliente, inmediatamente no calienta el agua. Pasa un tiempo, hay una demora. Entonces, siempre entre una acción y un cambio de estado va a existir una demora, un retardo. A veces está implícito y no se lo toma en cuenta en el sentido de que no queremos representar la demora o no queremos cuantificar la demora. Pero en algunos modelos que queramos representar, sí puede ser importante cuantificar la demora. Entonces, ciclo positivo, ciclo negativo y demoras son los tres ladrillos de pensamiento sistémico que hay que tomar en cuenta. Para poder determinar el signo del ciclo, les había dicho que si bien hay una serie de reglas, la regla más simple es juego de signos. Es la más simple para determinar el signo del ciclo. Este es un comportamiento típico, crecimiento exponencial, de un ciclo positivo. También vamos a ver más adelante en la otra mitad de la materia, que este crecimiento exponencial también podría convertirse en un decrecimiento exponencial. Eso depende de dónde empecemos y a dónde estamos apuntando. Esto es el comportamiento típico del ciclo positivo. Y aquí como ejemplos ponemos ventas de un producto nuevo, población de conejos. Tenemos un ciclo negativo. Y les había dicho que el comportamiento del ciclo positivo tiene que ver con un decrecimiento asintótico hacia una meta. Pero también podría ser crecimiento asintótico hacia una meta. No necesariamente tiene que ser solo de crecimiento. Aquí tenemos números de empleados de una empresa, número de nuevos despidos, número de clientes potenciales, nuevas ventas, dónde queremos llegar. Ahora bien, vamos a ver que en la práctica se mezclan ciclos, perdón. Y cuando se empiezan a mezclar ciclos, se empiezan a mezclar comportamientos. Un comportamiento típico de una mezcla de ciclos se llama S-shaped o en forma de S. Claramente podemos distinguir que en esta primera parte hay un crecimiento exponencial, por lo tanto en esta primera parte en el tiempo prepondera un ciclo positivo o reforzador. Y en esta otra parte se va aplanando y va bajando. Entonces podemos ver que en este lugar está aplicándose como un ciclo negativo. Ahora, si esto es una suerte de comportamientos positivos y negativos, podemos tener algo oscilatorio o hasta de amortiguamiento, es decir, empezamos oscilando y vamos bajando y vamos bajando y vamos bajando hasta que se estabiliza. Amortiguamiento. En el caso de S-shaped, por ejemplo, es el ciclo de vida dinámico de un producto. Veamos un ejemplo. Se lanza un nuevo producto muy innovador, todo el mundo lo compra, hasta que todo el mundo lo tiene y luego ya no es popular. En este caso, la oscilación podría ser la oscilación de un inventario. Tengo un inventario mayor, compro, empiezo a consumir, se va acabando, vuelvo a comprar y voy a estar cíclicamente oscilando. También podría ser el lanzamiento de un producto, por ejemplo, no sé, cualquier producto, tiene todo su éxito, empieza a perder popularidad y tengo que buscar la forma de relanzarlo. También se puede mostrar de esa manera. Entonces tenemos 4 comportamientos típicos. El positivo tiene un crecimiento exponencial, el negativo tiene un decrecimiento asintótico, una combinación de ambos, y dependiendo cuál esté más dominante que el otro, puede ser forma de S o oscilatorio. Otro de los elementos que deberíamos revisar en la modelamiento causal es determinar los límites apropiados.
para saber qué cosas se quedan y qué cosas se van de, de un modelo. ¿Cómo podemos entender cuáles son las variables más relevantes? ¿Cómo podemos elegirlas? ¿Cómo podemos dejar a un lado aquellas variables que no lo son? Entonces, tiene mucho que ver con el problema, aquí no hay una regla o una receta, tiene que ver mucho con el problema o el sistema que queramos representar y el objetivo del modelo. Se van a dar cuenta en temas posteriores de que cuando queremos modelar algo, tenemos que buscar un propósito, saber por qué queremos modelarlo. Por ejemplo, el COVID. El COVID puede ser el problema o el sistema real, pero podemos tener un montón de objetivos para estudiarlo. Por ejemplo, la tasa de muertes, los tiempos de incubación, las mutaciones, el paso de un enfermo leve a grave, los tiempos, un montón de cosas. La vacunación, lo que se nos ocurra. Y cada uno de esos propósitos va a regir para que un modelo sea diferente al otro y un modelo contenga variables que no contengan los otros. Entonces, este proceso tiene que ver con el sistema que queremos modelar y el propósito del modelo. Y el último elemento a considerar para hacer la modelación tiene que ver con elegir adecuadamente unidades de tiempo y retardo. ¿A qué nos referimos? Principalmente el hecho de que, si ponemos el ejemplo de que queremos estudiar la población de tortugas y elegimos unidad de tiempo día, es decir, se va a ciclar nuestro modelo cada día. O al revés, quiero estudiar la población de moscas y elijo la unidad de tiempo año. ¿En cuál de los dos existe un retardo? Podría ser en el de tortugas porque tardan bastante en eclosionar y se hacen demasiados ciclos. Está bien, entonces las tortugas tendrían demoras, o sea, la población de tortugas tendría demoras en nuestro modelo porque generaría demasiados ciclos para generar un evento. Mientras que el de las moscas no sería retardo, porque por cada ciclo de la población de moscas hemos perdido un montón de información. Seguramente una unidad más adecuada podría ser día, o tal vez hasta hora, en el caso de las moscas. Y en el caso de las tortugas tal vez podría ser año. O dependiendo el ciclo de vida que tengan, podría ser un lustro, una década, no sé. La unidad de tiempo es importante para o tener retardos o no tener adecuada información. Entonces, elegir una unidad de tiempo es muy importante. ¿Está bien? Aquí vemos un retardo entre una acción y un cambio de estado. Bueno, ustedes pueden leer el ejemplo, pero voy a darles otro. Casi cada año, hace muchos años, muchos gobiernos atrás, cada nuevo año era una oportunidad para que el gobierno pueda deshacerse un poco del gasto de subvención. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes se han enterado por las noticias, la guerra de Ucrania con Rusia está provocando que el petróleo suba. Si el petróleo sube, la gasolina sube. ¿Por qué no se siente que la gasolina suba en Bolivia? Está subvencionado por la subvención. ¿Ok? Tiene una subvención del gobierno. Significa que nosotros pagamos 3,50, vamos a poner, por litro. Sin embargo, el mercado internacional está en 8, 9, 10 bolivianos. Entonces, todos los demás países, los que nos rodean inclusive, los precios de su transporte son bien altos. Y obviamente eso es un efecto multiplicador. Si el transporte es alto, sube todo. Pero no solo va a subir una vez. En el caso de nuestro país, subía cada año. ¿Qué hacía el gobierno? Les restaba un poco a la subvención. Si subvencionaba inicialmente 5, este año vamos a subvencionar 4,50. Al año 4, al otro año 3,50. ¿Cuál era la idea? En algún momento deshacerse de la subvención, que es un gran gasto para el gobierno, y tener precios reales, para que todo se estabilice. El gran problema era que a eso le llamaban gasolinazo y provocaba un montón de inflación y que todo suba, absolutamente todo. Entonces, cada año nuevo la gente reunía un montón, o sea, se reunía, trataba de acumular cosas. Ya se sabía, por ejemplo, decían, esta noche va a haber un decreto el gasolinazo, mañana la gasolina va a estar más cara. No importa si sube un centavo. ¿Qué hacía la gente?
enormes colas en los surtidores para abastecerse de gasolina. ¿Cuánto podían cargar en su auto? Tanque lleno. ¿Qué implica? En la noche había el decreto, la gasolina subía y al día siguiente todos los surtidores estaban vacíos. Tal vez uno que otro ingenuo que no se ha enterado de la noticia y que, bueno, se sorprendió con la subida de precio. Pero ¿qué pasa el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día? ¿Qué sucedería? Se va normalizando, ¿no? Gradualmente. La gente acaba la gasolina que tiene en su tanque y tiene que comprar. Entonces, lo máximo que se ha forzado es un retardo en la compra. Sin embargo, se vuelve a normalizar. De ahí se muestra un retardo, por ejemplo, entre una acción y un cambio de estado. ¿Está bien? Aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden leerlo con calma. Vamos a entrar a la parte importante de este tema, porque ya empezamos con la parte un poco más práctica y de la cual ya les he asignado trabajo a algunos grupos que han participado. He visto un sexto grupo, hoy día le voy a asignar el tema y ustedes van a hacer como yo hoy día, van a demostrar un arquetipo y vamos a ejemplificar. Se llama patologías en medicina al estudio y clasificación de causas, desarrollo y síntomas de enfermedades. Así que hay una patología para la gripe, hay una patología para el COVID. Se conoce ampliamente las patologías de las enfermedades. Para los sistemas, la patología vendría a representar como ciertos comportamientos típicos de los sistemas. Y Peter Senk, en su obra La Quinta Disciplina, ha determinado que existen 10 patologías, aunque él ha llamado 10 arquetipos sistémicos. Son formas típicas de comportamiento, así le podemos denominar nosotros. Entonces, los arquetipos son representaciones de situaciones problemáticas organizacionales y que se repiten en diferentes contextos. ¿Para qué nos va a servir el identificar un arquetipo? Para que podamos modelar en base a ese arquetipo. Vamos a hablar de un arquetipo llamado erosión de objetivos y vamos a buscar sistemas que se adapten a ese arquetipo. Vamos a representar un arquetipo llamado límites de crecimiento. Una vez que lo entendamos, vamos a buscar sistemas que se adapten a ese arquetipo. Y nos vamos a dar cuenta que cualquier sistema que veamos se adecua a uno u otro arquetipo, tiene un comportamiento típico. Cada arquetipo se representa con un diagrama causal, que normalmente en algunos casos es la mezcla de 2 o 3 ciclos, y en algunos casos solo un ciclo, pero de alguna forma nos muestra un comportamiento esperado. Hoy vamos a empezar con el primero, que se llama resistencia al cambio. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que presentar el arquetipo, tenemos que explicar el arquetipo, y una vez que se entienda, empezar a buscarle ejemplos. Esa es la lógica. Ustedes pueden utilizar presentación cualquiera, pueden utilizar el mismo libro, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar una pizarra digital, lo que ustedes quieran. Como lo hagan, no importa. Si lo hacen en papel y le sacan una foto, no importa. La cosa es que lo presenten como grupo. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué se refiere el arquetipo resistencia al cambio? Normalmente, muchos problemas son constantes en el tiempo. Y no importa cuánto uno se esfuerce para resolverlos, el problema persiste y persiste y persiste. ¿Por qué? Porque los sistemas se resisten al cambio. Porque consideran de que el cambio es algo que les va a forzar un esfuerzo, valga la redundancia. Un esfuerzo que demanda tiempo, un esfuerzo que demanda recursos. Y que a veces se considera mejor quedarse como está, porque estamos bien, no estamos mal. Un ejemplo típico es lo que ocurría, y me imagino que sigue ocurriendo, en la Caja Nacional de Salud. Siempre colocaban nuevos gerentes o nuevos presidentes, no sé cómo se llame la autoridad máxima de la caja. Resulta que el nuevo gerente entraba con toda la intención de optimizar el trabajo de la caja. De alguna manera sabía las quejas que tenían los asegurados y quería mejorar. Y tenía ideas interesantes. Entre el primer día lo posesiona y empieza a implementar sus ideas interesantes.
tal vez que sea es que el personal trabaje más horas o que el personal sea más eficiente de alguna forma, algún tipo de control que le permita saber la eficiencia del personal, hacer realimentaciones, hacer capacitaciones, cualquier idea que se le hubiese ocurrido. ¿Qué es lo primero que ocurre ante esa situación? ¿Qué es lo primero que ocurriría? Podría ser una incomodidad de parte de los empleados, Ok, ¿y en qué se repercute eso? en que quieren volver al antiguo estado porque el nuevo estado les exige mucho o el nuevo estado les incomoda en actividades que hacen. Exactamente. Y se surgen los sindicatos, donde los sindicatos empiezan a pelearla, hacen huelgas, hacen paros y piden la destitución del gerente. El pretexto puede ser cualquier cosa, simplemente les ha pedido trabajar más. Pero puede ser cualquier cosa. Y al final lo logran, cambian al gerente y tratan de acomodar un gerente que no haga nada, que se quede como está, porque ellos están cómodos, es su zona de confort. El cuerpo humano también tiende a resistencia al cambio y a eso le hemos llamado homeostasis. Nos enfermamos con una gripe y en 2 o 3 días nuestro cuerpo se resiste al cambio y vuelve a la normalidad. Somos un organismo homeostático. Entonces, ¿cómo funciona el arquetipo para poder representarlo? Fíjense que partimos de un ciclo negativo. Tenemos un estado actual, un estado deseado, una diferencia de estados y esta diferencia impulsa una acción que a su vez va a hacer que el estado actual cambie. Puede ser este signo positivo, este negativo o al revés, dependiendo si queremos que el estado deseado sea mayor o menor. Ya hemos hablado sobre eso. ¿Qué le estamos aumentando a este arquetipo de ciclo negativo? Una presión contraria interna. ¿Qué implica? Tiene que ser interno al sistema, por un lado, y tiene que ser algo que inhiba, algo que ralentice la acción, de alguna forma que la impida, porque queremos quedarnos en el estado actual, no queremos llegar al estado deseado. Esta presión contraria interna está permitiendo eso o está facilitando eso. ¿Alguna consulta sobre el arquetipo? Para que empecemos ejemplificando. ¿Se podría tener, digamos, algún ejemplo, tal vez en programación o en algún programa que pueda resistir el cambio o algo así? No entiendo bien tu pregunta. Digamos, más que nada que con personas, diría con software. Si es que hay algún ejemplo con software que por algún X motivo se resistió al cambio, que o ha fallado en un cambio o algo. Podemos intentar ejemplificar. Veamos el ejemplo que está en el texto primero. Tenemos el desarrollo actual de la empresa, lo que les comentaba, el desarrollo deseado de la empresa, obviamente el punto de vista de la gerencia. Entonces, los cambios propuestos por gerencia van a hacer que el desarrollo actual de la empresa llegue a ser la que se desea. Queremos incrementar el desarrollo. ¿Qué tenemos como presión contraria de nuestro sistema? La oposición de sindicatos. La oposición de sindicatos va a hacer que los cambios propuestos por gerencia se ralenticen. Si se ralentizan, hay un menor desarrollo y nos alejamos del deseado. Y en cada ciclo que el gerente va a intentar hacer cosas y aquí se van a oponer. Otro ejemplo podría ser conocimiento actual, conocimiento deseado. Y la acción podría ser estudiar. A más estudio, más conocimiento y nos vamos a acercar al conocimiento deseado sobre un área específica si quiere. ¿Cuál sería la presión contraria interna en este ejemplo? Las distracciones. Distracciones, flojera, comodidad, zona de confort, cosa interna. A ver, su compañero proponía algo con software. ¿Cómo podríamos ejemplificar algo con software? Donde haya un estado actual, un estado deseado, una diferencia de estados, una acción y una presión contraria interna.
Vamos, quiero ejemplos. Inge, bueno, tal vez podría ser, según lo que dije de datos, en el desarrollo puede ser una actualización que para que pueda estar en un estado totalmente pensado para, o sea, resolver los problemas que se ha tenido, o sea, que se ha reportado, y así va a quitar la diferencia entre lo que se quiere y la actualización, con la actualización. Pero la misma actualización hace que algunos componentes que funcionaban antes dejen de funcionar y eso hace que pues, pues falle más y la gente pida que se vuelva al estado anterior. Ok, entonces podríamos colocar en el estado actual, por ejemplo, parches actuales. Y aquí serían parches deseados. Número de parches actuales, número de parches deseados. La acción, actualización del software. Y la presión control interna podría ser fallos internos, fallos del software o fallos de actualización, no sé. Podría representarse. Otro ejemplo. Si no participan, se llevan 10 para su casa. Podría ser en hardware, tal vez, el rendimiento de la computadora con el rendimiento deseado y la posición a esa podría ser el calor, tal vez. ¿Cuál sería la acción? Que hace que el rendimiento sea el deseado. El procesamiento de datos. El procesamiento de datos va a ser que o sea, va a impulsar. Ahí yo decía ahí el rendimiento y abajo el rendimiento deseado. Ya, ok, pero el procesamiento de datos va a hacer que el rendimiento sea mayor o que llegue al deseado. El rendimiento se mide por no sé, cuántas tareas pueda cumplir en un determinado tiempo, aunque eso es más productividad, pero no sé si el rendimiento como acción pueda impulsar un estado. O sea, el rendimiento es una acción. Si el rendimiento actual, el rendimiento deseado, perdón, el rendimiento actual y deseado van a ser un estado, el procesamiento como tal, el procesamiento va a hacer que haya más rendimiento, porque el procesamiento se va a dar por el procesador y el procesador va a cumplir sus tareas como tienen que ser. Ahora, el procesamiento va a ser influenciado por la temperatura, sí. La temperatura va a hacer que se procese menos. ¿O qué es lo que pasa cuando hay temperatura? Sería lo contrario, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, que retrasa el rendimiento. Claro, el calor va a hacer que se empiece a degradar. Pero la idea es que haya una acción que impulse. Primero lo que tienen que representar es todo lo que esté en el ciclo negativo. Y después buscarle una presión contraria interna a la acción. Esa es la idea. Y busquen ejemplos en cualquier lado. Donde miren, cualquier sistema. Vamos, necesito que participen. Son 22 que están en la clase. Necesito que participen. O empiezo a mencionar nombres, no sé. Quiero ejemplos. Ya saben que si no hay ejemplos, se llevan a su casa la tarea. Y vamos a empezar con 10 para su casa. Buenas tardes, Inge. Tal vez podría ser un ejemplo, ir a clases o correr a clases. En el desarrollo actual sería ¿qué hora actual? En el deseado puede ser hora deseada. Y en la oposición tal vez el clima lluvioso. Eso me retardaría llegar a tiempo a clases. Ya, si la acción sería correr, tal Correr a vez, clases. tal vez el estado podría ser posición actual, posición deseada. No distancia, sino posicionamiento, ¿no? Estoy aquí, quiero estar, no sé, en el aula X. Entonces es una posición, que tiene que ver con distancia. Entonces el correr va a hacer que se acerque y llegues al estado deseado.
y el clima podría impedir que puedas realizar la acción. Si está lluvioso, como tú dices, resbaloso y cualquier cosa, va a impedir que puedas correr con libertad, por lo tanto tu posición no va a ser, le va a costar mucho más llegar a la deseada. Ok, está bien. Correcto. Gracias. Otro ejemplo. 9, tenemos 9 para su casa. Inge, ¿podría ser tal vez la recuperación de un cuerpo después de la operación? En este caso, en el desarrollo actual sería el estado actual del cuerpo, el desarrollo deseado sería el estado deseado del cuerpo. Los cambios propuestos podría ser la recuperación, y en la oposición sería, digamos, si es que ha habido, en este caso, una operación, digamos, de algún cambio de órgano, el cuerpo empieza a rechazar el órgano, podría ser. A ver, tenemos la recuperación como acción, el estado actual del cuerpo y el estado deseado, eso dices, ¿no? Sí. Entonces, el estado actual de ese organismo queremos que esté totalmente recuperado y la recuperación va a permitir después de una operación, lo que sea. ¿Cuál es la presión contraria interna que me has dicho? En este caso, si es que así, de una operación de cambio de algún órgano, el rechazo del cuerpo de ese órgano. Ya, podría ser. El rechazo del órgano va a hacer que la recuperación posoperatoria no permita que el estado actual llegue a ser el deseado. Está bien. Claro que la acción podría ponerse claramente, ¿no? Recuperación posoperatoria, para que veamos que se trata de eso. Y la presión contraria interna sería el rechazo del cuerpo. ¿Está bien? 8. Inge, podría ser tal vez en una cocina. ¿No? Estado actual de verduras sin cocer. Estado sería verduras cocidas. La acción sería cocinar. La presión contraria interna sería fuego lento. Ya, estás ralentizando de alguna manera el fuego lento, la acción de cocinar, ¿no? Y tal vez podría ser algo que necesite mucha calor y el fuego lento no va a provocar mucha calor. Sí, podrías ralentizar, no hay mucho problema, está bien. 7. Inge también, siguiendo esta lógica, podría ser el movimiento de un auto subiendo una colina. Entonces estado actual sería posición bajo la colina y el deseado es que quisiéramos subir. La acción sería que estamos manejando. La presión contraria sería la fuerza del auto. Si no tiene mucha fuerza, va a ir lento. Incluso puede llegar a no llegar a estado deseado. Ok, en los automóviles eso se llama compresión. Si la compresión es mala, el auto no tiene fuerza. Entonces, podría ser la compresión justamente va a hacer que la acción de desplazamiento del carro pueda hacer que no se ubique en la posición deseada. Está bien. 6. Y que también eso puede ser tal vez un cohete, en este caso la ubicación actual, ubicación deseada, y la acción propulsar, y digamos que estuvieran yendo recto hacia arriba, la presión contraria sería la gravedad. Sí, los propulsores necesitan mucha fuerza para vencer la gravedad. ¿Está bien? ¿Está bien? 5. Necesito que ninguno de los que haya participado participe. Solo han participado 4. Inge, tal vez podría ser en la producción de algún material, producción actual y la producción deseada. En la acción sería el incrementar la producción y en la presión contraria sería mantenimiento de equipos. Ya no sé si producción actual, producción deseada. Tal vez sería inventario actual, inventario deseado. Y la acción sería producir. Y falla o mantenimiento de equipos como presión contraria interna restaría la acción de producir, de fabricar. Se vería mejor el ejemplo de esa manera. Ok, Julio.
Gracias. 4. ¿Nadie más? Buenas tardes, ingeniero. No sé si estará bien mi idea. En estado actual sería el número de clientes actual, o el número actual de clientes. El estado deseado sería el número deseado de clientes. La acción sería ofrecer servicio y la presión contraria sería la falta de personal, más o menos, para ofrecer cierto servicio. Tal vez habría que tratar de hacerlo un poco más específico el ejemplo, porque servicio como tal, clientes como tal, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tienes un número actual de En cuanto a clientes, conexiones de Internet, que se quiere tener más clientes que accedan a su servicio de Internet, se tiene una cierta cantidad en el estado actual, se quiere una cantidad específica en el estado deseado, en la acción ofrecer el servicio, y la presión contraria sería que se tienen o se carece de personal para ofrecer el servicio. ofrecer el servicio no es realizar la tarea. Entonces, si tienes menos personal para ofrecer, aunque una sola persona puede ser marketing, porque estás ofreciendo el servicio, no se va a concretar en la cantidad de clientes, solo estás ofreciendo el servicio. Otra cosa sería el número de instalaciones realizadas, por ejemplo, por el personal. Ahí la falta de personal va a hacer que tu productividad baje. El número de instalaciones por tiempo ya no va a ser la misma. ¿Se entiende? Así sería. Ok, eso puede cambiar, pero bueno, ya no vale como ejemplo. 4 todavía. Entonces, corrigiendo esa idea, sería que Elvis, lo en esta, siento, pero otro que no haya participado. Solo están participando 5 y hay 22 adentro. Tal vez podría ser en estado actual, por ejemplo, no tiempo de abstinencia a las drogas, por así decirlo, en estado deseado, igual tiempo de abstinencia deseado, en acción evitar consumir drogas, y en presión contraria algo así como falta de ganas o algo así. Falta de voluntad, ok, se podría hacer falta de voluntad si quiere. No sé si con las drogas sea suficiente la falta de voluntad, pero el hecho de la acción sí podría hacer que el estado deseado de la abstinencia no se pueda cumplir. ¿Está bien? 3. ¿Nadie más? Entonces, 3 ejemplos, ninguno que se haya dado aquí, de resistencia al cambio. Albert, ¿no puedes hablar? Inge, Dime, Julio. a ver, podría ser un ejemplo que mi estado deseado podría ser el desarrollo deseado de la empresa. Después, como estado actual, el desarrollo actual de la empresa. La acción puede ser los cambios propuestos por gerencia y mi presión contraria a una oposición de los sindicatos. Ese es el ejemplo que hemos dado. No, ¿o sí? Ahí está en la diapositiva. Oh. Inge, ¿puedo uno más? No. Quiero que participe otro, y si no, se llevan tarea por culpa de los demás. Ingeniero, yo tengo una, no sé si está A bien. ver, Marcelo. En estado actual, podemos decir que no, me refiero a un software con bugs. En un estado deseado, un software sin bugs. La acción sería actualizaciones, y la presión contraria sería actualizaciones poco planeadas o actualizaciones con errores. La actualización, ¿cómo haría que tu estado actual llegue a ser el estado deseado? Bueno, esas actualizaciones serían parches, se podría decir, parches de errores. Ya hemos dado ese ejemplo.
No es para ejemplo, sino que Albert de Rocha dijo que no puede activar su micrófono. Dio un ejemplo en texto. A ver, vamos a ver. Dice estado actual, peso deseado, la acción a realizar dieta, presión contraria, ansiedad por comer, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está bien? 2. Inge, Adelante, Diego. ¿qué tal esto? La acción que quiero utilizar es acariciar a un gato. Versión contraria es que el gato me quiera rascar. Y estado actual quiero acercarme a intentar acariciarlo. Estado deseado, lo estoy acariciando. A ver, el estado actual y el estado deseado tiene que ser la misma variable, nada más que cambiando el estado. O sea, ¿cuál sería? El hacer, no sé, distancia actual y distancia deseada. Distancia deseada sería 0 porque has llegado al gato. Sí. Y la acción sería acariciar. ¿Cómo puedes acariciar y hacer que las distancias reduzcan? O la acción sería la intención de acercarte o el acercarte. O sea, hay que aclarar un poco. La O sea, intención de acercarme sería en todo caso. Pero no hay una acción en la intención. O sea, está bien el ejemplo, o sea, yo lo entiendo, pero tiene que estar representado en los términos adecuados que muestre un modelo. A ver, voy a ver si le puedo replantear. Ok. ¿Alguien más? Puede ser lo siguiente: en estado actual, platos sucios, estado deseado, platos limpios, la acción lavar platos y la presión contraria sería la pereza. Sí, está bien. ¿Se dan cuenta? No es difícil, nada difícil. Es cuestión de entrar al hilo un poco de cómo se interrelacionan las variables y qué elementos tenemos que tomar en cuenta para ajustarnos al arquetipo, porque estamos ajustándonos al arquetipo. Esa es la idea de modelar esta primera etapa, y esta forma de modelar va a empezar a hacer crecer en nosotros el pensamiento sistémico, porque es interrelación de variables, ver totalidades, ver ciclos positivos, ciclos negativos, no es otra cosa. A ver, un ejemplo más si no se llevan tarea a su casa. Inge, podría ser leer un libro, la acción. El estado actual sería el número de página actual, el estado deseado, número de página deseada, y la presión contraria podría ser que faltan páginas. No. Si faltan páginas es algo externo. A ver, ¿cuál sería la presión contraria interna para el ejemplo de su compañera? ¿Podría ser la falta de tiempo? Sí, podría ser la falta de tiempo, falta de voluntad, flojera, distracciones, cualquier cosa que impida o inhiba la acción de leer. Nada difícil, ¿se dan cuenta? Esa es la lógica de nuestros ejercicios. Entonces, el día miércoles, los grupos que ya están con tema asignado van a empezar a exponer el tema, presentan el arquetipo, muestran la interrelación de variables. Si todos han entendido, empezamos con los ejemplos. Necesitan 10 ejemplos. Entonces, no es dividirse cada uno, tú haces 3, yo hago 4 y asunto arreglado y exponemos. Pueden trabajar en grupo de cualquier forma, hay tantos elementos virtuales que permiten hacerlo colaborativamente. Les va a tomar, no sé, una media hora, una hora, tener todo eso listo para el miércoles. Lo presentan en un formato interesante, depende de ustedes cómo lo hagan. Y lo que van a hacer es que hay un ejemplo y yo voy a decir, no sé, suponiendo que estén 3 ahí, Elvis, Noemí, Boris. Entonces digo, Boris, empiezas. Se pone un segundo ejemplo, Noemí, continúas. No sé, y un tercer ejemplo, Elvis. Y luego vuelves Boris y así. Entonces, yo escojo quién expone y defiende el ejemplo. Y la nota es sobre 10. Entonces, si los 10 ejemplos han sido aceptados, no ha habido críticas, nadie ha sugerido nada y todo bien, tienen 10 sobre 10. Y si no, van acumulando su nota en función de eso. No se preocupen por la nota que puedan obtener, porque al final ese va a ser primero de los, no sé, 10 trabajos grupales de esta primera parte. Porque vamos a hacer un trabajo colaborativo directamente a partir de que se terminen las exposiciones. ¿Dudas? No hay más dudas, ¿ok? Entonces,